La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Hermanos, Hoy te traigo la noticia. abre la puerta de tu corazón para que emigren y huyan los malos sueños que han turbado tu alma dormida. La persona que no ha sido sufrida no puede hablar de tormenta. Si no ha estado en medio del mar o en una navegación, Jesús es el justo que llevó el madero más grande y pesado de este mundo. Es el que tiene la palabra adecuada de aliento en el momento de cargar la cruz. No te sienta extraño al verte sometido por el fuego de las pruebas. Dios no es un Dios ni de barro, ni egoísta, ni vengativo, ni envidioso. Al contrario, Él como buen padre deja las puertas de su casa abiertas para que tú entres y salgas a la hora que tú quieras. Hermano, no encuadres tus sufrimientos. Una persona no es santa por el solo hecho de sufrir el dolor. Aceptarlo te puede purificar, negarlo te puede endurecer. Por eso, hermano, no creas que todo el sufrimiento que te sobrevenga es un castigo de Dios, porque terminarás por perder tu amistad con Él, tu fe se extinguirá y nunca lograrás amarlo de corazón. Hermano, amar a Dios de corazón es un privilegio. Poderlo tener como el tesoro más grande de nuestra vida es una gran alegría. Hermanos, pero nosotros estamos más que contentos de poder compartir contigo esta hora de evangelización. Esta es tu hora, este es tu viernes. Yo soy tu hermana en Cristo, Eva Hernández. Estamos en vivo aquí en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. A mi lado, como siempre, el hombre, el maestro, Luis Ramón Polanco. Buenas noches, hermano Luis. Muy buenas noches, hermana Eva. Usted siempre viene muy linda. Ah, eso lo hace papá Dios. Pero no es solamente que viene muy linda al ser, es que usted es linda. Amén. Preciosa, qué belleza. ¿Qué? Como dice una amiga de nosotros. Deme el beso, hermano Luis. Sí, señora. Ahí le voy. Dios me la bendiga, hermana Eva. Amén, a usted también. Hermanos, para nosotros es una alegría, aunque entramos hoy un poquito retrasado de tiempo en el horario del canal, pero estamos aquí y estamos en vivo para compartir con ustedes la música, la palabra de Dios, la oración, la alabanza, compartir un momento de evangelización, porque es hora de evangelizar. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Polanco, el esposo de esta flamante dama, y con alegría y gozo hemos hecho el esfuerzo de estar aquí para estar con ustedes y llevarles este rato de evangelización. Vamos a pedir el Espíritu Santo, hermano, porque ese es el que nos da fuerza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en una sola. Es un misterio grande y poderoso. Alabado sea el Espíritu El Hijo, Santo. el Padre y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primero el Padre. Un solo Dios, Un solo Dios en 3 personas. Alabado es un sea el misterio, Señor. gloria a Dios. Hermano, pídelo de corazón en esta noche. Dile, Espíritu Santo, capacítame, abre mis oídos para yo escuchar palabra tuya, Señor. Abre mi corazón para que esas palabras se queden guardadas en lo más profundo de mi ser. Espíritu Santo, baja con poder. Ven a llenarnos, ven a darnos tu luz, ven a darnos sanidad. Oh, sí, ven a Señor. llevarte todo Derrámate, lo que no venga de Espíritu ti, Santo, apodérate todo lo de- que quiera marchitar nuestra de nuestro persona. ser, de nuestros- Duda, miedo, dolor, envidia, brujería, hechicería, Ven, Espíritu maldad. Santo, y danos Espíritu la paz. Santo, bloquea de este lugar y de nuestras vidas todo lo que no te agrada de cada uno de nosotros. Derrama tu Gloria, paz y gloria, haznos santo, instrumentos santo de paz. eres, Señor. Espíritu Santo, ven con poder. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. El Salmo 140 reza de esta manera: líbrame, Señor, del hombre malvado, cuídame de los hombres violentos que planean trampas en su corazón.
A diario provocan discordias. Afilan la lengua como serpientes, con veneno de víboras tras los labios. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos que planean hacerme caer. Los soberbios que tienden trampas. Los villanos extienden una red. Me ponen trampas al borde del sendero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Luis, dicen por ahí que el que canta ahora 2 veces. Vamos a cantar en este momento una canción a Dios, a ese Padre, a ese Hijo, a ese Espíritu Santo, que ya lo pedimos y que está aquí con nosotros y que merece todo respeto, toda alabanza. Y que cuando tú levantas las manos para Dios y te atreves a cantar para Él, ¿cuántos ángeles comienzan a volar a tu alrededor, a llevarse enfermedades, a llevarse tanta tristeza, tanta soledad? ¿Cuántas cosas cuando tú cantas para Dios, hermano? Yo soy testigo de cantarle a Dios. Y cuántas cosas lindas yo siento cuando le canto a mi Dios. Gloria a ti, mi Señor, aleluya. Vamos a proclamar que Jesucristo es nuestra paz. Y ojalá que tú ahí, hermano, donde te encuentras, puedas seguir las palabras, las letras de este canto y puedas proclamar que Jesucristo es tu paz. Él es mi paz, Él es mi paz. En momentos de oscuridad, Él es mi paz, Él es mi paz. Cuando llega la tormenta, Él es mi paz. Cuando llega la tormenta, Él es mi paz. Cuando siento vacío dentro de mí y golpea mi alma la soledad, me refugio en Cristo y con Él empiezo a hablar. Y es que solo en Él yo encuentro paz. Él es mi paz, Él es mi paz. En momentos de oscuridad, Él es mi paz, Él es mi paz. Cuando llega la tormenta, Él es mi paz. Cuando llega la tormenta, Él es mi paz. Él es mi paz en momentos de tormenta, en momentos de soledad. Cuando no tengo ganas de orar, Él es mi paz. Cuando no tengo ganas de hablar con nadie, que me siento sola, triste y abandonada, Él sigue siendo mi paz. Cuando tú creas que las palabras no resuelven nada, habla con Dios. Cuando te sientas triste, agobiado, cansado por el trabajo, habla con Dios. Cuando tú creas que tus seres queridos se han ido y te han dejado solo, habla con Papá Dios y tú verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a ti, mi Dios. Cuando el miedo amenaza mi tranquilidad, porque veo en el mundo tanta maldad, me refugio en Cristo y Él me da seguridad. Siempre que le busco encuentro paz. Él es mi paz, Él es mi paz. En momentos de oscuridad, Él es mi paz, Él es mi paz.
es mi paz. Cuando llega la tristeza, Él es mi paz. Él sigue siendo mi paz, hermano Luis. Jesucristo es el príncipe de la paz. Amén. Y la paz deberíamos mantenerla, haya prueba o no haya. Hay gente que pierde la paz, hermano Luis, cuando le vienen las pruebas. Hay que seguir creyendo en Dios, aunque tú no veas el milagro de una vez. Hermanos, continuamos en vivo aquí en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Nos vamos a sentar. El tema que trajimos hoy es un tema un poco fuerte, ¿verdad, hermano Luis? Hay gente quizás que a lo mejor Dios lo toque esta noche con este tema que se llama la ira en el ser humano. Gloria a Dios. La ira es uno de los siete pecados capitales. ¿Por qué se le llama pecados capitales? Porque un pecado capital es la cabeza. Capital significa cabeza. La cabeza de donde emanan muchos otros pecados. Otro de los pecados capitales es la lujuria. Y de la lujuria, como es un pecado capital, es como el tronco de muchos pecados relacionados a ese mundo de la lujuria, como es el desenfreno, la homosexualidad y todas esas cosas, la prostitución. Todas esas cosas nacen ahí de ese pecado capital. Le llaman capitales, repito, porque es como el tronco de donde nacen muchos otros pecados. Son 7 pecados capitales. Y vamos a ver un poco lo que es el pecado de la ira. El pecado capital que se llama la ira. La ira es como un rechazo del mal, hermano Luis. Es un celo ardiente por defender. No, esa es la ira santa. La ira pecaminosa. La ira como pecaminosa. Pecado. Sí, la ira santa. Sí, escúcheme, hermana Eva. La ira pecaminosa es como esa sensación que produce violencia, venganza, homicidio, puede producir feminicidio. Tiene que ver con la violencia. No la soberbia. A veces confundimos la ira con la soberbia. La soberbia es otra cosa. La soberbia es como autosuficiencia y creer que yo no necesito aprender de nadie, que ya yo me lo sé todo. O creer que yo puedo vivir sin Dios, que no necesito a Dios, que no necesito religión para vivir. La soberbia es otra cosa. La ira está relacionada directamente con esa persona que pierde la tranquilidad por cualquier cosa. Pierden el control de su persona y resuelven con violencia, con insultos, malas palabras. Entonces, a lo largo de la palabra de Dios hay muchos ejemplos de gente que explotó en ira. Por ejemplo, en el Génesis, comenzando por el Génesis, está el caso en el capítulo 4 del Génesis, por ahí, no sé si el versículo 5 del capítulo 4, nos va a hablar de un estallido de ira que hubo entre dos hermanos, Caín y Abel. Dice la palabra que Caín y Abel fueron los dos hijos de Adán y Eva, y que cuando ellos crecieron, Abel se dedicó a la ganadería, a trabajar en la ganadería, animales, crear animales, en la crianza de animales. Y el otro, Caín, que creo que era el mayor de los dos, sí, Caín era el mayor, se dedicó a la agricultura. Y que llegó un momento cuando a Caín le llegaron las primeras cosechas de su agricultura, él quiso honrar a Dios y presentó unas ofrendas, unos frutos, se los presentó a Dios, pero no presentó los mejores frutos, pues presentó cualquier fruto. Y Dios no recibió con agrado su ofrenda. En cambio, el otro joven, Abel, cuando tuvo sus primeras crías y que comenzaron a nacer los becerros y los corderos, cuando le hizo las ofrendas a Dios, buscó lo más sano y lo más hermoso para Dios. No solamente lo más sano y lo más hermoso, los primeros becerros que le nacieron, las primeras crías de su ganado que le nacieron. O sea que puso lo primero y lo mejor para Dios, ofreció. Entonces dice la palabra que esa ofrenda de Abel agradó mucho a Dios y Dios comenzó a bendecir grandemente a Abel.
De ahí nació una ira en Caín. Nació una ira producto de lo que se llama la envidia. La envidia, envidiar, una envidia como espiritual. O sea, se le metió la envidia porque la ofrenda de Caín no agradó a Dios. En cambio, la de su hermanito Abel sí agradó a Dios. Entonces, Caín veía que Abel estaba cada día más bendecido por Dios y que él no. Entonces, se le metió una envidia que desencadenó en ira. Y un día lo invitó al campo a dar un paseo y allá lo agarró y le fue encima y lo mató. Porque la ira, la persona que es iracundo, que es presa de la ira, eso desencadena en violencia. La persona que tiene mucha ira acumulada, por cualquier tontería, hasta mata. Hemos visto casos de personas que porque van transitando por una calle y otro vehículo les roza y le hace algún rayoncito. Sí, a su vehículo, se desmontan y comienzan primero a insultar. Y si el otro responde el insulto, hasta sacan una pistola y matan a una persona. Y ahí viene el cruce de palabras, sí. Palabras feas, y de ahí viene la ira, y de ahí viene el pleito. Las armas. Y de ahí viene la venganza. Y cuando usted pelea con una persona, y si esa persona te dio más golpe a ti, ya tú tienes venganza, ya tú quieres revancha con esa persona, volver a pelear de nuevo. Entonces, la persona que tiene ese pecado que lo domina de la ira, es una persona que hay que andarle de lejito, de lejos, y pedir, orar por esa persona para que Dios saque ese demonio de ira, porque hay una ira que viene de origen emocional. Las personas que tienen mucha ira casi siempre son personas que han sufrido mucho en la vida, que están carentes de afecto, de cariño, de amor, y vienen muy heridos. Han crecido en hogares donde ha habido mucha violencia, muchos abusos, injusticias y carencias, sobre todo de amor. Han crecido con muchos traumas y con muchos vacíos y carencias afectivas. Entonces, por las heridas emocionales entra la ira también muchas veces. Se origina ese temperamento iracundo, que fácilmente la persona que tiene ese temperamento pierde los estribos, el control de sus emociones y de sus actuaciones. No, y cuando hay un padre que tiene mucha ira, heredada quizás de su papá o de sus antepasados, también los hijos heredan esa ira. Como el caso de un jovencito, que la noticia que dieron en esta semana, de ese muchachito de 7 años que mató a otro que tenía 7 años. Lo mató a palo. ¿Dónde vio eso? Esa ira, ¿dónde la consiguió? En su casa, de su papá o de su mamá. Hay madres que son bastante malcriadas, que dicen muchísimas malas palabras, maldicen muchísimo a los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Que crecen con esa ira, con ese odio, con ese resentimiento hacia papá y a mamá. Y siempre se crían se hacen hombres y mujeres que no valen nada, perdónenme la palabra, no valen absolutamente nada, porque ya vienen de un hogar destruido donde han visto tantas peleas, tantas malas palabras y tanta dureza. Ese caso que usted menciona, hermana Eva, de 2 niños de 7 años, eso pasó esta semana en Santiago. No recuerdo en qué sector de Santiago. Que 2 niños de 7 años. Y uno, se fueron al pleito y uno era más rabioso que el otro y agarró un palo y le fajó a palos y garrotazo y mató al otro niño. Él vio eso en alguien. Si no lo vio en su casa, también a veces, acuérdate que en el lugar donde se crió. Y los medios de comunicación, muchas veces. Y los muñequitos. Las películas. Hay mucha violencia y hay papá, mamá que no se dan cuenta de los muñequitos que están viendo los niños. Influyen. Que hay muchos muñequitos en la televisión que son satánicos y los padres no se dan cuenta. Vamos a dar un día un tema de los muñequitos que son satánicos. Sí, lo vamos a traer aquí. Sí, si hay que traer a alguien que esté bien especializado en esos temas también. Entonces, la ira desencadena en eso, conlleva a venganza, a violencia, muerte, asesinato y todas esas cosas. Cuando una gente está llena de ira, no tiene la paz que viene del Espíritu Santo. Necesita eso. Necesita el Espíritu Santo, necesita el amor y la ternura de Dios. Conocer el amor de Dios, experimentarlo, para que el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo,
vaya sanando heridas y vaya suavizando y moldeando ese temperamento violento. En la Biblia encontramos, por ejemplo, otro caso de violencia, de ira. Aquellos dos hermanos que eran gemelos, los nietos de Abraham, eso también está en el capítulo, en el Génesis. Los nietos de Abraham, se llama, los hijos de Isaac, el hijo de Abraham, el padre de la fe. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Ellos eran gemelos, pero uno de los dos nació primero, salió primero del vientre de su madre. Pues no eran gemelos, eran mellizos. No, que no pueden nacer. Bueno, no pueden salir los dos juntos, pero no. Entonces, para definir la primogenitura, que era un tema muy importante en la antigüedad, la primogenitura era el hijo que nació primero. Ese era el primogénito. Ellos eran gemelos, nacieron el mismo día, pero uno de los dos salió primero del vientre de la mamá, que fue Esaú. Y él, a su debido tiempo, el papá le iba a dar la bendición, su bendición a ese muchacho. Pero, escúcheme, hermano Luis. A él era que le tocaba la bendición. Le tocaba a los dos porque eran mellizos. No, es que esa bendición era a uno que había que dársela. Era uno, el primogénito era uno solo. Y le tocaba por regla a Esaú. Pero Dios tenía un plan. El plan de Dios era bendecir al otro, a Jacob, para cumplir a través de Jacob la promesa que le hizo a Abraham, de darle una larga descendencia, más grande, más numerosa que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces, al que le tocaba la primogenitura y a través de la primogenitura la bendición del papá antes de morir, era a Esaú. Pero el Señor puso en la mamá de ellos la idea de que ella quería que fuera a Jacob que le dieran la bendición. Y ahí hay todo un engranaje, una trampa que se arma. Un día el papá dice, ya estaba viejito, estaba ciego, Isaac, y le dice a Esaú, mira, hoy te quiero dar la bendición, vete al campo, caza un pichón, un animal de eso que tú estás acostumbrado a cazar, un ciervo o algo. O un cabrito, algo así. Sí, algo así, o un venado. Y prepárame un guiso como a mí me gusta, le dijo. Y después que tú me hagas ese guiso y que yo coma de ese guiso, ven para darte la bendición. Ven para darte mi bendición. Era algo muy importante. La bendición del papá era algo muy importante, porque eso quiere decir que toda la gracia de Dios, toda la ternura de Dios, toda la benevolencia de Dios, la prosperidad iba a caer sobre ese hijo que fue bendecido por el papá. ¿Qué pasa? Que la mamá escuchó detrás de una pared, escuchó el plan que tenía el viejo y salió corriendo y buscó al otro hijo, que ella quería que fuera bendecido, a Jacob, y le dijo, mira, tu papá hoy le va a dar la bendición a tu hermano, pero yo quiero que te la dé a ti. Pero, ¿por qué, hermano Luis? ¿Por qué? Porque parece que el mismo Dios inspiró a la mamá para que el que fuera bendecido fuera Jacob y no el otro, Esaú. Porque Dios tenía un plan con Jacob. Por eso el pueblo que Dios creó que Dios formó a través de esta familia se llama el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, que es el mismo personaje. Entonces, ahí encontramos en la palabra de Dios, en la historia de estos dos muchachos. La mamá le dice, mira, ve, agarra un cordero de los que están ahí en el corral cerquita, que tu hermano anda de cacería, lejos por la montaña, por los montes, buscando un animal salvaje para guisárselo a su papá. Agarra uno de los que están aquí mansos, domésticos, y yo te lo voy a guisar bien. Y dice, pero que mi hermano tiene muchos pelos en los brazos, y mi papá, aunque está ciego, cuando le toque, va a tentar, no va a encontrar cuando pelo. le toque los brazos, se va a dar cuenta. Cuando me toque los brazos, yo no tengo mucho pelo como mi hermano. Bellos. Pelos, cabellos en los brazos. Dice la mamá, no te preocupes, que con la misma piel del animal que vamos a sacrificar, yo te voy a preparar, te voy a forrar las manos con muchos pelos. Eso es trampa. Bueno, pues fue una trampa santa. Pues dice la palabra que el guiso estuvo primero que aquel que se fue a cazar para el monte. Y el viejo comió, y cuando dijo, pero ¿tú estás seguro que tú eres mi hijo Esaú? Dice, sí, papá. Déjame tocar tus brazos.
Sí, pues eres tú, porque lo sintió peludo. Y entonces le dijo, te doy mi bendición en el nombre de Yahvé, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Tú serás próspero debajo de la tierra y todo lo que siembres tendrá mucho fruto y mucha bendición. Entonces cuando el otro llegó con su animal y sudado de haber luchado bregó mucho para cazar aquel animal, y vino y lo guisó, y cuando se lo trajo el papá, ven acá, ya yo te di la bendición. No, pues no, ese no fui yo, ese fue mi hermano. Entonces, ay, qué tristeza. Ahí hubo un enojo grande. Y dice la palabra, desde ese día Esaú odió a su hermano y se propuso asesinarlo. Explotó en ira, se llenó de ira. Porque él le dijo, papá, pero tú no tienes otra bendición para mí. Y dice, no, la bendición de Dios a través del papá es para el primogénito. Y ya tu hermano se te adelantó. Y él recibirá todas las promesas de Dios con la bendición que yo le di. Y entonces la mamá le dijo al otro hermano, corre, arregla tus cositas y vete rápido lejos de aquí. Que te van a matar. A casa de mi hermano, un hermano que ella tenía por allá, ahora no recuerdo cómo se llamaba, el hermano de ella. Y cuando tu hermano ya como que se calme, yo te avisaré para que vuelva, pero tuvo que durar años por allá, porque el hermano quería asesinar a su hermano. Esa bendición le salió cara a ese hombre. Sí, eso es uno de los ejemplos de ira en la Biblia. Si alguien quiere seguir leyendo todo eso, que busquen el Génesis 27:40 y siguiente. ¿Verdad? Que es una historia demasiado larga que aquí no podemos. Sí, no, esa es una historia que amerita dedicarle un programa entero a esa historia de la familia de Isaac y sus hijos. Entonces, la ira. Hermano Luis, háblenos un poco de la ira de un marido celoso. Ese es otro tipo peligroso, esa ira, peligroso. Eso es peligroso. Un hombre que esté todo el día detrás de una mujer. Si la mujer se monta en su vehículo, va a ver el millero, a ver qué tantas millas corrió. ¿Por dónde anduvo? Si tiene unas amiguitas, mira, que no quiero amiga aquí en la casa porque los celos se lo están comiendo. Se está volviendo ya un hombre odioso, peleón. Cuéntenos, o cuéntenlo a los hermanos, la ira que vive en un hombre celoso, las consecuencias de la ira de un hombre celoso. O de una mujer celosa, porque claro, él es lo mismo. Hay mujeres que han asesinado a su pareja. Más peligroso es que una mujer con ira. Se ha dado, sí, no, una mujer celosa es una serpiente venenosa. Es un problema serio y eso hay que buscar ayuda profesional, de profesionales que breguen con la conducta, ayuda espiritual, consejería espiritual, mucha oración. La persona que reconoce que es celosa, insegura de sí misma y celosa con su pareja, el celo se vuelve un demonio y puede desencadenar en desgracia, tanto en el hombre como en la mujer. La mayoría de veces o de casos se da que es el hombre el que es celoso con su pareja y los celos, el que tiene celo puede desencadenar en ira, en violencia, y de ahí vienen las desgracias en muchas familias. Un hombre celoso, un arranque de celo puede asesinar a su esposa y no solamente a la esposa, los hijos también, hasta los hijos. Y después cuando ya mata a los hijos de la esposa, bueno, pues ya no queda otra cosa que maté a mi familia, me pego un tiro yo también. O sea que... Y ese caso no solamente se da aquí en la República Dominicana. Vaya a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, en los Estados Unidos también, en México ni se diga, en el área de Juárez. Hay ciudades donde la violencia intrafamiliar ha crecido muchísimo, son altísimos los índices de violencia, los feminicidios. Y casi siempre los feminicidios están relacionados a los celos, que provoca violencia, mucha ira en el hombre y en la mujer. Y que un hombre o una mujer celosa es impulsivo. No piensa en hijos, no piensa en familia, no piensa en mamá. Y la gente no sabe lo duro que es la cárcel, hermano Luis. Miren, yo siempre he dicho esta palabra. Si hay un pleito entre dos personas o una persona celosa viviendo con otra en una casa, si usted se va o evita el problema o el pleito, usted no es cobarde. Si usted evita el problema o un pleito bien grande, usted es el más guapo. Porque ¿dónde están, Luis, los que privan en más guapo y más fuerte? En el cementerio o en la cárcel. Hay un caso de una familia por ahí que no voy a extender mucho, que la familia entera se ha exterminado, hermano Luis. Una vez lo dijimos en este programa.
Se han matado por poquitito de tierra, chines, como decimos los dominicanos, chines, o sea, pedazos de tierra, pedacitos, Sí. cuchillitas de tierra. Donde colindan. Y se han matado hasta 7 de un lado y 7 de otro. Familias enteras se han picado aquí. Esa es la palabra, hablando, feamente hablando. Se han picado con machetes, con colines, como decimos nosotros. Y con por armas de fuego. pedacitos de tierra. Aquí mismo cerca, en Macorís, creo que En Licey. en Licey. Ha habido Una familia entera se violencia. ha picado entera por pedacitos de tierra que ni es ni de esa familia ni de la otra, porque todo se va a quedar aquí en la tierra. Se va a quedar el carro de lujo, se va a quedar la libreta de banco, se va a quedar tu marido si tú te mueres primero, se van a quedar tus hijos, se va a quedar el amor, se van a quedar los muebles caros, se va a quedar hasta la belleza se va. Gloria a Dios. O sea que todo es prestado. Hermanos y hermanas que están viendo este programa, traten de buscar la paz. Hay gente que no saben buscar la paz. Hay gente que no saben perdonar. Hay gente que llevan tanta envidia por dentro, tanta ira y tanto odio en su corazón hacia personas que nunca le ha hecho nada, que no saben perdonar, no saben amar porque no tienen el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos hablando de este pecado capital, la ira, que puede desembocar en muchos otros pecados y en desgracia. Yo he conocido casos de hombres que fueron muy maltratados por su papá, porque el papá era alcohólico, violento, era mujeriego, un hombre, un macho de esos que maltratan tanto a su esposa como a los niños. Y he conocido casos de que alguno de esos niños se ha dicho muchas veces: cuando yo sea grande no voy a hacer lo mismo que ha hecho mi papá, de golpearnos y maltratarnos. Yo no voy a hacer lo mismo. Y es mentira. Cuando crecen, caen en los mismos patrones de violencia. Se vuelven alcohólicos también, maltratan a su esposa y maltratan a sus hijos. ¿Cuándo se rompe esa cadena de ira y de violencia? Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, le entrega su vida a Cristo y llega a Cristo y hace una criatura nueva de esa persona. Cristo es la solución. Hermano Luis, vamos a hablar un poco de la ira santa. De la ira Porque santa. hay muchos en la Biblia que tuvieron ira santa. Hasta el mismo Yahvé de los ejércitos ha sentido ira. ¿Ha sentido ira Dios? ¿En qué momento? Cuando tú oprimes al débil. Cuando te aprovechas de la viuda, hermano Luis. Cuando maltrata al pobre. Cuando te vas allá donde los brujos y hechiceros a darte baños, a andar con resguardo, a buscar suerte. Ahí tú alborotas un poco la ira de Dios, y una ira peligrosa. O sea que la ira santa es un rechazo del mal. Es un celo ardiente por defender los derechos de Dios. Y aquí estamos nosotros defendiendo los derechos de Dios. Aquí en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Hermano, En la Biblia ha habido grandes profetas que tuvieron arranque de ira, pero una ira en sentido positivo. por ejemplo, Moisés. Moisés, sí, Moisés también tuvo momentos de ira. Por ejemplo, cuando él bajó del monte Sinaí, cuando Yahvé le había entregado la tabla de los 10 mandamientos, como él duró mucho tiempo, dice que duró como 40 días, para decir que duró mucho tiempo en el monte, el pueblo se desesperó allá en el llano, en el desierto. ¿Y sabe qué hicieron? Se fabricaron un dios y dijeron: ya Moisés nos abandonó, nos dejó, ya no va a volver. Vamos a hacer un dios, una representación de un dios. Como un becerro de oro. Hicieron un becerro de oro, juntaron todas las joyas que traían de Egipto, todo el oro, lo fundieron, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar a ese becerro de oro, y alrededor de ese becerro de oro comenzaron a realizar orgías y un desenfreno terrible. Se metió Satanás ahí en medio del pueblo de Dios, el pueblo de los hebreos. Cuando Moisés por fin bajó del monte, traía las tablas con los 10 mandamientos escritas con el mismo dedo de Dios. Dios escribió en esas tablas de roca, de piedra, los 10 mandamientos para hacer una alianza, que el pueblo se comprometiera a cumplir esos mandamientos y que ellos iban a ser el pueblo de Dios y Dios iba a ser su Dios. Entonces, cuando Moisés vio la orgía que había, cuando se acercó al campamento y vio todo el desenfreno que había y la idolatría, entró en una santa ira. Y dice que rompió en medio del pueblo, estrelló la tabla de los 10 mandamientos y quemó vivo a muchos de ellos. Dice que agarró el becerro de oro y lo fundió y lo machacó y lo volvió polvo. Y se lo hizo beber.
Hoy dice la palabra, se lo hizo tomar a cada uno de ellos. Al pueblo. Ay, sí. mi madre. Una santa bebiendo ira. oro molido. También el profeta Elías. Pero antes que usted vaya al profeta Elías, vamos a decirle a los hermanos dónde está esa cita, que es en Éxodo 32, del 19 al 20, para que lo sigan leyendo en su casa como una Para tarea. los que llevan apuntes. Pero antes que usted pase al hermano Elías, también Moisés se enojó cuando los israelitas violaron el mandato que Dios le dijo que no recogieran el maná. O sea, que ellos iban, recogían el maná. O sea, Dios se le dijo, coman hoy, pero el maná de hoy. Recojan, agarren Lo que van a comer solamente lo que se van a comer en el día de hoy. Sí, y no mañana, guarden para mañana. No guarden para mañana. Porque Entonces, se les volverá gusano. y así fue, se le volvió a gustar. Sí. Gloria a Dios. Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, tuvo algunos arranques de ira. Aquel pasaje donde él echó aquella apuesta con los 450 profetas de los Baales, o sea, paganos. El pueblo de Israel estaba paganizado porque el primero que era un pagano era el rey Ahab, que había construido muchísimos lugares de idolatría en honor a dioses fenicios. Y la gente no estaba adorando a Yahvé, sino a otros dioses, porque el rey era el primero que estaba en esa sinvergüencería. Entonces, aquel desafío que Elías le hizo, el profeta, dice que el rey había asesinado a todos los profetas que hablaban de Dios. Lo degolló. Solamente quedó Elías vivo, pero Elías enfrentó al rey, a la esposa del rey, y enfrentó a los 400 sacerdotes y profetas que estaban encargados de los cultos paganos a los Baales. Y Elías ganó la apuesta cuando puso a los profetas a pedir fuego de lo alto sobre aquel altar, que cada uno hizo un altar. Los Baales hicieron su altar, Elías hizo el altar en honor a Yahvé, y no bajó nada, ninguna candela bajó, y duraron 3 horas orando los Baales, y hasta se apuñalaban y cayeron en trance, y no cayó ni una chispa de candela. La apuesta era que el Dios que mandara fuego del cielo iba a quedar siendo el verdadero Dios delante de todo el pueblo. Entonces cuando Elías pidió fuego de lo alto sobre la leña, oró medio minuto y cayó un rayo y cayeron centellas, quemaron la víctima, la leña, el altar y todo el pueblo se tiró de rodillas y dijo: es cierto, Yahvé es el único Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra. Entonces Elías dijo: agárreme a los 450 y vamos a degollarlo. Elías entró en una ira santa, que significa un celo por defender las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y Elías, en nombre de Dios, degolló, asesinó a aquellos 450 profetas paganos. Profeta pagano. Dice la palabra que lo degolló a todos. Pero también Jesús, porque el tiempo se está yendo, hermano Luis, sí, también sintió una pequeña ira también. Cuando Jesús sanó una santa ira, sí. Cuando sanó allá en una de esas sinagogas, la mano seca de un hombre. Eso está en Marcos 3:5. Para la gente que están anotando, sigan leyendo en su casa porque aquí el tiempo es muy corto. Cuando Jesús tocó a ese hombre de la mano seca, hermano Luis, explíquelo rapidito. Y fue su mano sanada, que fue un sábado, y ellos se rebelaron, ¿verdad? Lo que pasa es que en esas sinagogas era día sábado, donde la gente se reunía a escuchar la palabra de Dios el sábado en la sinagoga. Entonces había muchos enemigos de Jesús, fariseos y maestros de la ley, observando a Jesús, acechando a Jesús, a ver si iba a hacer alguna curación en día sábado para acusarlo y para atacarlo. Entonces había un enfermo, un hombre, como tú dices, que tenía la mano paralizada, seca, era como tullido de esa mano. Y Jesús preguntó a los que estaban ahí acechándolo: ¿qué es lícito hacer en día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejarlo que se muera? Y ellos se quedaron ahí. Ellos estaban acechando a Jesús. Y Jesús, mirando a los fariseos y a los enemigos, dice que sintió ira, como una ira santa, de ver la hipocresía de ellos. Y curó al enfermo. Y se quedaron calladitos, no pudieron atacar a Jesús. Otra ira santa fue cuando Jesús entró al templo de Jerusalén y lo encontró convertido en un mercado donde estaban vendiendo pichones, palomas, becerros. Allí cambiaban dinero. Y así sucesivamente en Mateo 21, del 12 en adelante, para que usted siga leyendo en su casa. Jesús Allí Jesús sacó un látigo, comenzó a voltear palomas, a abrir jaulas.
Y la gente dirá, pero él es el mismo Dios. ¿Por qué ira en el Hijo de Dios? Explique, hermano. Porque Luis. Jesús no cometió pecado, porque Jesús no era pecador. Cualquiera puede decir, bueno, pero Jesús se enfadó, Jesús se enojó, sintió ira, pero la ira que sintió es la ira de Dios, la ira santa. El celo por la casa de Dios me devora. Escúchame, hermano Luis, ya la gente se estaba olvidando del evangelio, ya estaba más atento a la venta que a la palabra de Dios. Pero tú sabes cómo se originó ese mercado en el templo. Lo normal era que las personas que venían a ofrecer sacrificios al templo trajeran sus animalitos de su casa y se lo ofrecieran al Señor, sus palomitas, sus animales. Pero ¿qué pasa? Que en las mismas autoridades judías, los fariseos y los sacerdotes judíos, quisieron hacer negocio en el templo, y cuando la gente venía con un animalito para ofrecerse al Señor, decían, no, eso no califica, está muy feo. Está muy feo, Le ponían falta. Sí. Aquí sí tenemos nosotros, vamos a venderle uno de los de nosotros, de los nuestros. Y la gente con miedo a Dios compraba el que estaba en el templo. No, y que eran las autoridades que le estaban hablando. Comenzaron a comprar animales en el templo, entonces el templo comenzó a convertirse en una venta de animales. Como venían muchos judíos de otros países que vivían en el extranjero, traían monedas de esos países. Es como uno que viene de Estados Unidos y trae dólares. También eso provocó que hubiera cambistas en el templo, porque muchos judíos que vivían en otros países venían al templo y querían aprovechar su viaje a Jerusalén para ofrecer sacrificios, animales al Señor. Entonces ahí aparecieron los cambistas para facilitarle el negocio de los que venían con monedas extranjeras. Cuando Jesús llegó al templo y vio que habían convertido la casa de Dios, el gran templo de Jerusalén, donde estaba la presencia viva de Yahvé, la convirtieron en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones, así me lo dijo, entró en una santa ira, hizo un fuete, un chucho, como decimos aquí, un látigo, y comenzó a dar fuetazos y a tumbar mesas y a soltar palomas y pichones y animales y becerros para afuera y a voltear mesas de los que tenían monedas. Esto es templo de Dios, casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Esa manifestación no es una ira pecaminosa, sino la santa ira de Dios, defendiendo los intereses de Dios, el celo por la cosa de Dios. Jesús también sintió otra santa ira, Luis, cuando pasó por debajo de la higuera y no encontró fruto en ella, donde la higuera en ese momento tenía que estar cargada de frutos. Pero, entre comillas, en este país la higuera es como un aceite. O sea, es un arbusto que no produce fruto comestible. No produce fruto. Pero allá en Jerusalén, esos lados para allá, la higuera es es un fruto. Es el árbol que produce higos, que son frutas exquisitas, sabrosas. ¿Cómo es el higo? Es como una pasa, pero bien grandota, ¿verdad, Luis? Sí. Es grandota. Esa es la higuera para allá. Aquí es otra cosa la higuera. Gloria a Dios. Nos están haciendo señas que nos quedan 4 minutos. Gloria a Dios. Entonces Jesús maldijo esa higuera porque él fue a buscar fruto. Se veía muy frondosa, con muchas hojas. Y él tenía hambre y quería comer higos. Tenía hambre Jesús. Y era época de cosecha, que debía tener frutos. Y no encontró y la maldijo. Y al otro día amaneció seca la higuera. Todo lo que Dios hace es para darnos una enseñanza. Si nosotros no damos frutos para la gloria de Dios, seremos echados fuera y echados a la candela. Si no damos fruto, la rama que no da fruto se corta y se echa el fuego. Entonces Jesús quería dar una enseñanza. Entró como en una ira santa y maldijo aquella higuera. Elías rapidito mandó un mensaje al rey Escocia, algo así, Escocia, el rey Escocia, Escocios, algo así, que moriría por estar adorando ídolos. Y cuando el rey mandó primero 50 hombres. Eva, sí, ya. Escúcheme, tenemos que cortar ya a Elías. Deja a sí, Elías tranquilo. Sí. Mandó 50 hombres, esos hombres bajó fuego del cielo también y se quemaron. Mandó 50 más y se quemaron. Gloria a Dios. No puedo darle la cita porque ya el tiempo se fue. Quiero aprovechar este momento para decir a los hermanos que se quieran comunicar con Eva Hernández y Luis Ramón Polanco para impartirle un retiro dentro y fuera del país. Un retiro de sanación, un concierto, una boda, una vela de 9 días. Llámanos aquí a la República Dominicana al 809-582-5248. Cualquier actividad religiosa
Llámanos al 809-582-5248, un retiro de parejas, un retiro de jóvenes, para profesores, etcétera, etcétera. Hermano, hablando de retiro, los hermanos en la capital, los hermanos de la parroquia San Ignacio de Loyola, ahí en el 7:30 de la Sánchez, que se preparen, que pronto estaremos llevando a cabo un retiro allá en su parroquia, el 28 de este mes, si Dios quiere, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estos dos siervos de Dios estarán impartiendo un retiro en aquella linda parroquia, que nos siguen mucho a través de este canal. Que el Señor haga muchas maravillas en esa parroquia. hermano, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento, los minutos que nos quedan aquí. Vamos a orar, no podemos despedir el programa sin orar. Brevemente. Queremos seguirle creyendo a Dios. Oh mi Dios, no me abandones en la hora del espanto y de la tribulación. Tú eres el refugio de mi vida, porque me has salvado de la muerte, Señor. Tú estás delante de mis rivales y nadie me auxilia como tú. Grité desde la puerta del abismo y me escuchaste. Invoqué tu nombre, Padre, porque tú eres misericordioso y no te dejas sobornar por nadie, Señor. Me has librado del mar que me persigue, me has salvado de la muerte, del peligro, de la maldad, de la envidia, de la brujería, de la hechicería. El Señor siente ira cuando tú comienzas a practicar brujería, hechicería, encantamientos. El Señor se aparta de un hogar, de un matrimonio donde hay ira, malas palabras, dureza. Oramos esta noche por esas personas. Santo tu nombre, que Dios. tienen problemas de violencia, de ira interior. Toca, Señor, a aquellos Toca, presos Jesús, que están en las cárceles por una ira, han matado a alguien, a su Toca, esposa, Señor Jesús, a sus hijos, a un compañero de trabajo. a los que son víctimas de los celos. Quizás Tócalos, esa no era su intención de matarlo, pero la ira lo llevó hasta allá, hasta sí, matarlo. Señor Jesús. Sana, Jesús. El hombre o la Libera, mujer Jesús. que tiene ira es impulsivo. Déjate suavizar por el Espíritu Santo, hermano. Déjate suavizar por ese espíritu que entre a moldear, a tranquilizar tu sangre que quizás está muy alborotada. Quizás tú vienes de un vientre, de una madre, de un hogar destruido, donde solamente tú veías peleas, dureza, falta de amor, quizás por un abrazo. Ahora tú eres una persona que siente mucha ira en tu corazón. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Derrama tu espíritu sobre aquellos hogares donde hay peleas, donde hay divisiones, violencia, donde hay mujeres amenazadas de muerte, donde hay celos, Señor, donde hay personas, parejas que están viviendo equivocadamente. Hermano, gracias por haber estado con nosotros. Tu cita es aquí el próximo viernes a las 9 de la noche, aquí en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Yo soy tu hermana en Cristo, Eva Hernández. Luis Ramón Polanco se despiden de ustedes. Bye, bye. Que Dios te bendiga grandemente. Alabado Fuera la ira. Señor. Gloria a Dios. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. Ábrele tu corazón para que te llene de su amor. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo.